Muy buenos días. Un saludo especial para todas las personas que hoy nos siguen a través de este medio y un deseo sincero de que la paz de Dios esté sobre cada uno de sus corazones. Podemos aspirar a esta bendición, ya que es un regalo que Dios nos da a los que hemos creído en Cristo a través de su Espíritu Santo. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Jeremías, el capítulo 7, y ahí es donde vamos a concentrarnos esta mañana, esperando que Dios tenga una palabra que nos aliente, que nos reconforte, pero también que nos confronte, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra alienta, reconforta, pero también desafía y también nos invita a un cambio, nos invita a mejorar cada día nuestros caminos. Jeremías capítulo 7 dice esta palabra así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todos los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No se fíen de palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran sus caminos cumplidamente, y ustedes arreglan su vida, su manera de andar, y también vuestras obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni anduvieren en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual mi nombre es invocado. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Muy bien. La esencia del pasaje está relacionada o tiene que ver con el peligro de creer que una religión me puede salvar, o que asistir a un templo o ser miembro de una comunidad determinada es suficiente para que Dios se agrade de mí. Bien, si nosotros miramos el pasaje que acabamos de leer con detenimiento, Dios le ordena a Jeremías colocarse a la puerta del templo para darles un mensaje a los que entran allí para, según ellos, adorar a Jehová. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: ustedes deben mejorar sus caminos y sus obras. Dice: pero si mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieren justicia entre el hombre y el prójimo. Bueno, mucha gente cree que este tipo de mensajes, los mensajes de arrepentimiento, son para los inconversos, porque los que van o pertenecen a una congregación no necesitan cambiar nada. Esto es una gran mentira. De hecho, la mayoría de los mensajes de Dios en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, se dieron invitando
al arrepentimiento al pueblo de Dios. Un pueblo que conocía a Dios. Un pueblo que se congregaba. Un pueblo que presentaba sacrificios, pero Dios no estaba contento con esto. Él quería más. Él quería que mejoraran sus obras. No las obras de sacrificios, ni de rituales, sino lo que tenía que ver con la honestidad y la justicia en todos sus tratos para con su prójimo. Eso lo dice el versículo 5 y 6. Dice, si ustedes mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieren justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieren al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaren sangre inocente, ni anduvieren en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Bueno, yo quisiera que nosotros meditáramos un poco sobre lo que acabamos de comentar. Lo que el mensaje que Dios le da a Jeremías es un mensaje de arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento, pero es para entregarlo al pueblo de Él, al pueblo de Dios. ¿Esto qué significa? Eso significa que ellos estaban engañados, se estaban engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque el texto primero del capítulo 7 dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Mire, una cosa es lo que yo creo que puedo hacer o que estoy haciendo, y otra cosa es lo que Dios ve de mí, el que conoce la mente y el corazón. En últimas, nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es la palabra de Él la que debe tener peso sobre nuestras vidas. Es sobre esa palabra que nosotros tenemos que meditar siempre. ¿Qué había en el pueblo? Habían malas obras. ¿Cuáles eran esas malas obras? Dios las menciona ahí y dice, no abusen de la autoridad, no opriman a los débiles y a los desprotegidos, no derramen sangre inocente. En resumen, deben mejorar en cuanto al amor a su prójimo. No tengan dioses ajenos, y eso tiene que ver con el amor hacia Dios. Esto está relacionado directamente con lo que dijo Jesús en Mateo 22, 36 al 40. Es un pasaje bastante conocido, pero me gustaría que lo confirmemos. Y si de pronto usted no sabía que existía esta palabra, pues esta es una palabra definitiva para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Mateo capítulo 22, versículo 34, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, recordemos una cosa. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habían templos, habían sinagogas. La gente se reunía y eran muy cumplidos con sus programas religiosos. Pero no había justicia, no había misericordia, no había amor. Y el propósito de Cristo con sus enseñanzas fue despertar esa conciencia adormecida con relación al amor, a la honestidad y a la verdad. Si usted estudia las enseñanzas de Jesús, usted se dará cuenta de que
todo gira en torno al amor. Y no solamente Jesús en sus enseñanzas directas habló de la importancia del amor, como en el pasaje que acabamos de leer, sino también sus discípulos lo hicieron. Usted no debe olvidar lo que escribió Juan con respecto al amor. En sus cartas, él insiste que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay una preocupación. Y la preocupación tiene que ver con esa actitud de indiferencia que existe en el cristianismo hoy en día. Es una actitud que nos lleva a convertirnos en seres egoístas, que pensamos que simplemente, como lo pensaba el pueblo de Israel, con asistir a un lugar, con hacer parte de un programa, estamos agradando a Dios y que eso es lo que Dios demanda. Mire, el énfasis del Nuevo Testamento no está en los programas, en los sacrificios, ni en los holocaustos. El énfasis en la enseñanza de Jesús para nosotros está en las relaciones humanas, en el amor que usted y yo tenemos que manifestar hacia nuestro prójimo y hacia Dios como una muestra de que realmente somos sus hijos y que estamos en el camino correcto. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Jesús siempre enseñó acerca de cómo nosotros deberíamos tratarnos, acerca de la justicia, acerca de la misericordia. En el libro de Jeremías, el capítulo 7, versículo 4, volvamos ahí un momento, por favor, a Jeremías 7:4, hay una advertencia, y la advertencia es la siguiente. Dios le dice al pueblo, no se fíen en palabras de mentira, que dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice, he aquí, dice el 8, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Y dice el 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y termina diciendo el 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice el Señor. Mire, es impresionante que todo o la gran mayoría de lo que está pasando con los creyentes hoy es el resultado de las enseñanzas equivocadas que las personas están recibiendo. Por algo dice la Escritura, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Si hay una responsabilidad grande para un ser humano, es esa responsabilidad de guiar espiritualmente a un pueblo, a una iglesia, porque no se está jugando solamente la vida humana, se está jugando la vida eterna. Por eso debemos tener mucho cuidado, los que enseñamos la palabra, pero también los que recibimos esa palabra. Porque si no hay conciencia en los que enseñan, debe haber conciencia en los que aprenden. Porque de todas maneras, somos nosotros los que estamos siendo afectados, los seguidores, de una o de otra manera. No confíen en palabras de mentira. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías para que se lo transmita al pueblo. ¿Cuáles son las palabras de mentira? En las que no debían confiar. Lo que
les habían dicho a ellos, los líderes. Y tenía que ver que con solo el hecho de asistir al templo, con el solo hecho de llevar las ofrendas, iban a ser librados del mal. Esas eran las palabras de mentira. Templo de Jehová, 3 veces lo repite, templo de Jehová es este. ¿Qué le está diciendo? No importa. Mientras ustedes vengan al templo, mientras ustedes sean miembros de esta comunidad, entonces nada malo les va a pasar. Y eso es lo que muchas personas, muchos líderes le están transmitiendo a la gente, dándole más valor al nombre de la institución que a lo que realmente Dios demanda. Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Nosotros ahí encontramos un evento muy interesante que dio mucho que decir en el tiempo del ministerio de Jesús. Mateo 21, 12. Y fue la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él al templo los ciegos y los cojos, y los sanó. Y en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 14, encontramos algo interesante también. Juan 2:14. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice así. Bueno, leamos desde el templo. Es el mismo episodio, pero visto desde la perspectiva de Juan. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no os hagáis de mi casa una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Son dos eventos muy relacionados, pero con algunos detalles que los hacen diferentes. En el pasaje que leímos de Mateo, él les dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Mientras que en este pasaje les dice: ustedes han convertido mi casa en una plaza de mercado. Mire, de verdad, lo que sucedió allí es que los judíos debían llevar a cada una de estas fiestas, y especialmente a esta, que era la fiesta de la Pascua, ofrendas de lo que tenían: grano, frutas y animales. Entonces, como ellos tenían que ir de muy lejos para no cargar lo que llevaban como ofrenda, entonces iban y lo compraban, y los vendedores, los comerciantes, se hacían a la puerta del templo a ofrecer los animales para que ellos luego los llevaran como ofrenda al templo. Eso no fue lo que el Señor dijo. Siempre el ser humano buscando la comodidad, buscando satisfacer su propio gusto. Por eso Jesús se enoja al punto de volcar las mesas, soltar los animales y azotarlos con un látigo. ¿Por qué? Porque escrito está: el celo de tu casa me consume. ¿Eso qué significa? A Dios le dolía que su casa se hubiera convertido en algo tan mezquino,
en algo tan falso, en algo tan contradictorio, para lo cual había sido construida esa casa, que era una casa de oración, una casa donde las personas iban a relacionarse y a buscar a Dios. Y lo que dice Mateo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Es diferente. ¿Por qué razón? Porque ellos eran personas que tenían una doble vida. En el templo aparentaban ser piadosos, ser justos, ser muy espirituales. Pero cuando salían del templo, asumían una conducta totalmente contradictoria a lo que Dios les había ordenado. En Lucas capítulo 20, versículo 45, vamos a ir a Lucas 20, 45 un momento, y encontramos algo importante aquí. Lucas capítulo 20, versículo 45. Dice así: y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Ahí está el Señor describiendo esa falsedad espiritual con la que estos líderes judíos se presentaban delante del Señor. La figura de cueva de ladrones se toma de una costumbre que existía en los tiempos de Jesús. Bueno, en todos los tiempos han habido ladrones, salteadores, y en el tiempo de Jesús también existían personas que salían a los caminos para asaltar a los que transitaban por ahí y robarles sus pertenencias. Después de que les robaban las pertenencias, ellos se metían en cuevas y ahí se quedaban por un tiempo prudencial hasta que el escándalo hubiera pasado. Después de que el escándalo había pasado, ellos salían de nuevo para repetir sus acciones. Y Jesús toma esta figura para compararla con la situación espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué les quiere decir? Lo que está diciendo acá: devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Habían tomado la casa de Dios como un lugar de escondedero, un lugar para ir a disimular lo que realmente era. Salen, devoran las casas de las viudas, se aprovechan de los inocentes, defraudan a Dios en todos los sentidos, y luego van y se meten a la casa disfrazados de gente buena. Y con eso logran cierta reputación delante de los hombres. Pero Dios, que conoce todas las cosas, ve las cosas como son realmente. Y Él dice: guárdense de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Son personas que se dedican a construir una apariencia con su forma de vestir, con su forma de saludar, muy piadosos, siempre con el nombre de Dios en la boca, pero realmente todo eso lo hacen para ocultar lo que verdaderamente son. Y el Señor dice: cuídense de esas personas. Cuídense mucho de esas personas.
con esta práctica religiosa, lograban la admiración de muchos. ¿Pero de quiénes? De esas personas que no tienen discernimiento espiritual, de esas personas que se dejan guiar simplemente por las apariencias. Pero para Dios solo eran hipócritas que debían cambiar. Ya hace más de 20 siglos que Jesús repitió las enseñanzas de Jeremías. Cuando Jeremías le habló al pueblo, fue mucho antes de que Jesús viniera, pero no pasó nada con el pueblo. Jesús viene, retoma de nuevo las palabras de Jeremías y las vuelve a enseñar, y de eso, al día de hoy, han pasado ya 20 siglos, más de 20 siglos, que Jesús repite las mismas enseñanzas de Jeremías, pero tristemente hoy se vive en la misma situación. Lamentablemente se vive en la misma situación. Hay personas que están convencidas que porque tienen una membresía en determinado grupo religioso, ya tienen entrada en el reino de los cielos. Que porque hacen parte activa de un programa establecido por una iglesia, que ya están haciendo méritos para entrar al reino de los cielos. Pues estas personas que están confiadas en que esto les va a llevar al cielo, deberían analizar con mucho cuidado esta palabra. No se confíen en palabras de mentira. Incluso hay iglesias y hay pastores que enseñan que si una persona no asiste a determinada iglesia con nombre propio, que no es salvo. Mire usted el engaño que se está dando, y hay mucha gente que lo está creyendo. Nosotros somos salvos porque pertenecemos a determinada religión, pero lo que el Señor dice, bájense de la nube. ¿Por qué? Porque delante de mí esos títulos no sirven para absolutamente nada. Porque a mí no me interesa de dónde son, a dónde van. A mí me interesa lo que ustedes hacen. Yo veo, le dijo Dios a Jeremías, yo estoy viendo las obras que ustedes hacen. Hagan justicia. Eso es lo que el Señor demanda. Hagan justicia. Para eso es necesario que hoy, alguien lo vuelva a decir. Jeremías lo dijo, Jesús lo dijo, pero es necesario que hoy alguien lo vuelva a decir. No se confíe, no nos confiemos. Mateo capítulo 9, versículo 13. Vamos a mirar qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice así. Esta es parte de la historia cuando Jesús llama a Mateo, el cobrador de impuestos, para que lo siguiera. Y la gente se escandaliza y habla y dice que cómo es posible que Jesús va a invitar a un publicano, a un ladrón, para que lo siga. Y dice el 12, y al oír Jesús esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, es una palabra definitiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vayan y aprendan. Vayan y aprendan. Le dijo Jesús a los religiosos que estaban condenando y juzgando a Jesús por haber llamado a un hombre que era pecador. Jesús les dice, vayan y aprendan. ¿Por qué? Porque ellos sabían de todo. Ellos sabían cómo hacer un sacrificio, sabían cómo presentar una ofrenda, ellos sabían a cabalidad cómo hacer un ritual, pero no sabían cómo hacer misericordia. Por eso Jesús les dice, aprendan. Y yo pienso que hoy en día esas palabras tienen que resonar
en nuestra mente y en nuestro corazón si es que de verdad queremos agradar a Dios. Tenemos que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia tiene que ver con el amor, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con el dolor por la necesidad del otro, pero también tiene que ver con el no juzgar, con el no condenar, con el no convertirnos en jueces que van determinando quién se salva y quién se condena. O si está con nosotros se salva o si no está con nosotros se condena. Eso es no conocer la misericordia. Y realmente tenemos que analizar de una manera muy concienzuda esta palabra. Misericordia quiero y justicia. Quiero honestidad, quiero verdad para con quien usted esté relacionándose. Quiero que haya justicia del padre para con los hijos, de los hijos para con los padres. Quiero que haya justicia y misericordia de la esposa para con el esposo y del esposo para con la esposa. Quiero que haya justicia, dice el Señor, en el trato del empleado con su trabajador y del trabajador con su empleador. Quiero que haya justicia entre hermanos. Quiero que se amen, que se cuiden, que se apoyen, no que se dañen, no que se destruyan unos a otros. Una cosa muy importante, ya para finalizar esta reflexión, es la siguiente. Volviendo al texto inicial, Dios le dijo al profeta: párate en la puerta del templo. Hoy hace falta que en los templos se le abra los ojos a las personas y se les diga con honestidad: no se confíen, no porque ustedes entran a este lugar a pretender adorar a Dios, están librados del mal. Es necesaria esa voz. Aunque esto nos va a sacudir, aunque esto sí va a remecer tal vez nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones, y tal vez algunos no lo van a aceptar, pero alguien tiene que decirlo. Y si lo entendemos, tenemos que reflexionar sobre nuestros caminos. Mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Como decíamos el otro día, usted tiene que estar muy pendiente de que las obras de hoy sean mejores que las de ayer, que las obras de mañana sean mejores que las de hoy, porque nosotros, dice la palabra, debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas bendiciones, un abrazo para todos y esperamos vernos muy pronto.